Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Con el permiso de la mesa, voy a pedir ahí, nos ayuden voy a iniciar con un audio, a ver si nos ayudan el área técnica. Señores, 80 años de corruptos, rateros, pianitas, cálmate, cabrón. Todo está grabado, todo está grabado. Todo está grabado. Todo está grabado. Todo está grabado. Chingada su madre, fuera, fuera. Es sinónimo de corrupción. Estamos grabando, todos estamos grabando. Sí, sinónimo de corrupción. Corruptos, fuera, corruptos. Fuera, corrupción. Corrupción, fuera. Gracias, presidente. Desde esta tribuna, el grupo parlamentario de Morena denunciamos estos hechos de violencia. No podemos seguir permitiendo el clasismo, el racismo y la intolerancia. Pido a todos los actores políticos, a los partidos políticos y al gobierno del Estado que este proceso electoral sea lo más desarrollado en la paz, en la tranquilidad y que la participación sea libre y que tengamos altura de miras para no seguir violentando a la sociedad. Queremos humanismo sí, respeto sí. Del lado de Morena y de la militancia de Morena siempre habrá esa cordialidad. Gracias, presidente. Diputado Marco Antonio Cruz, presidente de la directiva de la legislatura del Estado de México. Voy a remitirme a la exposición de motivos del punto de acuerdo que traigo aquí al Pleno y dice lo siguiente. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice bien, la corrupción es el cáncer de la sociedad, por eso es importante combatirlo y arrancarlo de raíz. En nuestro país, desafortunadamente, la corrupción Permítame ha tantito, llegado... diputado, por favor. ¿Con qué objeto, diputada Elizalde? Con el objeto de revisar el quórum, por favor, presidente. Solicitamos a la Secretaría se abra el sistema de asistencia por 2 minutos para verificar quórum. Ábrase el registro de asistencia hasta por 2 minutos. Que aguanten.
Presidente, existe quórum para continuar la sesión. Muchísimas gracias, secretaria. Adelante, diputado, puede continuar. Gracias. Voy a remitirme a la exposición de motivos del punto de acuerdo que estoy planteando. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y dice bien: la corrupción es el cáncer de la sociedad, por eso es importante combatirlo y arrancarlo de raíz. En nuestro país, desafortunadamente, la corrupción ha llegado a niveles alarmantes los últimos 20 años. De acuerdo con cifras oficiales, el 91% de los mexicanos y el 82% de las empresas consideran que es un hecho frecuente. Los costos para la economía se estiman entre el 5 y 10% de la riqueza nacional. Este flagelo no solo ha representado un robo a los recursos de los mexicanos, sino que contribuyó al establecimiento de un régimen incapaz de atender las grandes demandas y problemas de los mexicanos. La corrupción genera un círculo vicioso en todas las arenas de la vida social, pública o privada. Provoca y perpetúa la desigualdad social, permite mayores índices de violencia, así como el crecimiento del crimen organizado, y reduce el potencial de crecimiento de la economía, sobre todo en perjuicio de quienes menos tienen. El resultado es la decepción y desilusión de los mexicanos, que hemos visto crecer a grupos que han gobernado el país sobre la base del amiguismo, nepotismo y encubrimiento de la corrupción en el servicio público. En México no pueden seguirse gestionando los procesos judiciales recientes contra altos funcionarios de administraciones pasadas, imputados por delitos graves de corrupción o delincuencia organizada, de manera aislada o individual. Más bien cabe que las policías, las fiscalías y los jueces realicen un verdadero esfuerzo de coordinación para situar dichos procesos judiciales en el contexto de una compleja estructura organizada, y a partir de ahí se inicia un proceso de justicia más amplio para nuestro país, es decir, un maxi proceso judicial. Fue en la ciudad de Palermo, Italia, el primer lugar donde se realizó un proceso penal de dicha naturaleza. Las investigaciones no solo tocaron a mafiosos, sino que también llegaron a las más altas esferas del gobierno, incluidos jueces y políticos de alto perfil. El 10 de febrero de 1986 inició un juicio en el que comparecieron más de 450 personas, para ellas acusadas de pertenecer a una red de delincuencia organizada que abarcaba la totalidad del panorama social, político y económico de la Italia de aquella época. Esta forma de juzgar ha servido de modelo para combatir situaciones de corrupción y violencia generalizadas en diversos países. En Latinoamérica también existen casos paradigmáticos de buscar combatir la corrupción e impunidad. A partir de los llamados maxiprocesos, un caso emblemático es el de Lava Jato, Odebrecht, en Brasil, que fue el resultado del descubrimiento de una red transnacional de corrupción que, al amparo de acuerdos con empresarios, políticos y otras autoridades, fueron parte de un complejo de corrupción tanto en Brasil como en otros países. Expresidentes de este gran país, exministros, diputados y presidentes de partidos fueron todos cómplices en esta trama. Este amplio caso de corrupción, que abarca varios países, alcanza incluso las altas esferas políticas y económicas en nuestro país, con la diferencia del tipo de procedimiento judicial respecto de los presuntos lazos de corrupción. En nuestro país, la impartición de justicia ha sido corrompida por grupos de poder que, con base en poder económico y poder político, recurren a la corrupción e impunidad sistemática para mantenerse a salvo de eventuales imputaciones judiciales, y esto solo es posible porque en el entramado de complicidad diversos agentes del sistema judicial están involucrados. Las fallas en el sistema judicial mexicano están a la vista de todos. No es casualidad que la justicia mexicana se encuentre impedida para investigar, procesar y sentenciar a las verdaderas organizaciones de actos ilegales, que sean del crimen organizado o cofradías del cuello blanco. Existe una parálisis judicial que impide la ruptura del pacto de impunidad, lo que significaría que deberían pagar a la nación los daños materializados.
Aprehensiones y juicios relevantes de importantes narcotraficantes y funcionarios de alto nivel se llevan a cabo en Estados Unidos o en otras partes del mundo a través de instrumentos internacionales como la alerta Interpol, y cuando es en México el país que captura, más tarde la primera audiencia que la extradición. Casos como Vicente Zambada, procesado en Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera, sentenciado en Estados Unidos, y por supuesto la Liga de Asociación y Corrupción de altos funcionarios y empresarios en las últimas décadas de gobiernos neoliberales, dan cuenta de una amplia y compleja red de asociación delictuosa, teniendo incluso nexos que no debemos olvidar, con más de una veintena de exgobernadores, empresarios y abogados renombrados que han sido incluso procesados con auto de formal prisión por muy comprobables hechos de corrupción. Dos casos son muy relevantes para que la Fiscalía reconsidere en llevar a cabo un máximo proceso judicial en nuestro país. El caso Emilio Lozoya Austin, protagonista en la escena pública antes y durante la administración de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Y el otro es el de Genaro García Luna, quien encabezó la seguridad pública y estratégica de nuestro país durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el primer caso se revela una acción sistemática de los altos funcionarios de recibir y dar, como dice el presidente Andrés Manuel, moches para beneficiar sus intereses de grupo. Pues resulta que el señor Lozoya Austin utilizó los recursos que le entregaron los altos ejecutivos de Odebrecht para sobornar a legisladores y lograr que se aprobara la reforma energética de 2013. La empresa pudiera entrar a operar en el país enormes y jugosos proyectos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ante la inminente aprehensión de Emilio Lozoya por su comprobable participación en delitos como asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esta se ha ofrecido a revelar todo el entramado político para enjuiciar a sus excompañeros y a miembros de otros partidos, entre los que se encuentran 3 expresidentes, exsecretarios de Estado, diputados, senadores y gobernadores en funciones. El otro caso es el de Genaro García Luna, pues resulta evidente que Genaro García Luna fue el hombre clave en seguridad de los 2 sexenios panistas, el de Vicente Fox y Felipe Calderón. Recibió ascensos meteóricos, fue catapultado, pese a denuncias que altos y varios funcionarios hicieron al expresidente Felipe Calderón. Su crecimiento patrimonial es completamente desproporcional a lo que como servidor público pudiera haber materializado. García Luna se mudó a Estados Unidos, fue aprehendido en 2019 y procesado en Estados Unidos por los siguientes delitos de acuerdo con la propia investigación: participar en la dirección de una empresa criminal que continúa su actividad, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla, conspiración para la importación de cocaína, y el de menor gravedad, dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses. Juzgado culpable por los cargos referidos en días pasados por unanimidad del jurado, con una condena mínima de 20 años y máxima de cadena perpetua, Genaro García Luna, de 54 años, buscará disminuir la privación de su libertad y se apegará a la figura de testigo protegido en Estados Unidos. Ante esta inminente posibilidad, hacemos parte a la justicia de nuestro país para que de ninguna manera queden impunes las afectaciones a la patria, tanto en el caso de Emilio Lozoya como el de Genaro García Luna. En un verdadero Estado de Derecho deben prevalecer los derechos humanos, a la procuración de justicia, a la verdad, a la seguridad pública y a la paz social sobre la corrupción y la impunidad. La Fiscalía General de la República tiene vigente una orden de extradición contra Genaro García Luna. Esta fue presentada desde antes de que fuera juzgado en Estados Unidos, siendo independiente la búsqueda de procesamiento en nuestro país respecto del veredicto de culpabilidad en el país vecino. En México cuenta con al menos 3 órdenes de aprehensión por delitos de fuero federal y sin lugar a dudas
podrían configurarse las condiciones para que se lleve a cabo un maxi proceso. Por supuesto que un máximo proceso significa dar un enorme paso no solo hacia un verdadero Estado de Derecho, sino una verdadera democracia y justicia social, ya que el Estado mexicano debe ponerse a prueba las instituciones de procuración e impartición de justicia. Porque en una estructura criminal organizada en la que existen diversidad de operadores, una persona es prescindible, se reemplaza fácilmente. En este sentido, detener, procesar y sancionar penalmente a una persona por delitos como delincuencia organizada contra la salud, lavado de dinero, uso indebido o desvío de recursos públicos y otros que comprometen la paz y la seguridad pública, solo tiene efectos mediáticos, pero no atiende a erradicar las conductas que se sancionan. El Código Nacional de Procedimientos Penales permite a la Fiscalía abstenerse de ejercer acción penal en contra de un imputado con base en la aplicación de criterios de oportunidad. Ello procede, entre otros supuestos, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio, siendo necesario en el caso de delitos fiscales y financieros que además aporte información fidedigna que coadyuve a la investigación y persecución del beneficiario final del delito. A su vez, la Ley Federal para Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal establece un programa que puede aplicarse cuando la Fiscalía lo considere necesario y que permite otorgar medidas de protección a quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación o en el proceso. Nuestro país cuenta ya con un marco jurídico que permite la investigación y procesamiento de la macrocriminalidad. Es urgente hacer lo necesario para dictar justicia y abarcar todas las redes de complicidad a nivel federal y estatal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tendría que cooperar en caso de que la Fiscalía General de la República requiriera mayores elementos de aportación de prueba en busca de desarticular toda la red de complicidades alrededor de ambos casos en el Estado de México. Mientras no se investigue, detenga, procese y sancione a todas las personas implicadas en una red criminal, seguirán existiendo las condiciones para la permanencia y avance de la misma. Por lo anterior, les propongo que como representantes de los habitantes del Estado de México, parte integrante de la Federación y como una medida oportuna y necesaria, tendiente al restablecimiento y reparación de derechos humanos, entre ellos la procuración de justicia, la verdad, la seguridad pública y la paz social y sobre todo a la erradicación de la corrupción y a la impunidad en el país, exhortemos a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia investigue y postule la vinculación y sanción penal de todas las personas implicadas en la red de delincuencia organizada, evidenciada con el proceso seguido a Genaro García Luna, y una vez que sea ejecutada la orden de extradición, en su contra se le juzgue en el país por los delitos cometidos por la red criminal a la cual pertenece. Atentamente, diputado Faustino de la Cruz y compañeras y compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Proyecto de acuerdo. La honorable 61 legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 55 y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como el 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido a bien emitir el siguiente acuerdo único. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que mantenga vigente la orden de extradición que sostiene contra Genaro García Luna e inicie amplios procedimientos de investigación en torno al caso. Transitorios. Primero, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México.
dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, los 4 días del mes de abril del año 2023. No más impunidad. Combatimos a la corrupción. Justicia para los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias.